blancos, mulatos, mestizos, o Ay, sea, y tenemos aquí una tienen el diversidad brava. Nosotros somos múltiples, o sea, no somos multiétnicos. Es que, Obviamente, profe, por el hecho de vivir en cercanías de la costa, se sabe que la gente muchas veces viene a vivirse acá, se unen con la etnia de acá y ahí transciende y van desarrollándose otras etnias. así es, Álvaro. Bien. Entonces, cuando hablamos de la cultura, responde a las necesidades biológicas, es a eso. Miren que nosotros, culturalmente, nosotros, como dice Andreita, la piel de nosotros, la parte de nosotros resiste muchas cosas. El calor, el frío, muchas cosas. En cambio, los paisitas vienen aquí, su parte física se deteriora completamente. Entonces, miren cómo la cultura, cómo la cultura y la parte biológica influye mucho en la parte cultural. Por eso, por lo menos un claro ejemplo, cuando los partidos de fútbol, a Álvaro que le gusta bastante el fútbol, cuando el Junior juega en la costa, él tiene resistencia, está en su terreno, está en su ambiente y le va bien, pero cuando otra parte donde está el frío, donde están otras condiciones que no son las que ellos están acostumbrados, tienen bajo rendimiento. Claro que Junior es malo donde jueguen, pero Bueno, profe, yo no soy hincha de Junior, pero sí creo. No, y profe, también va en nosotros, por ejemplo, nosotros los costeños cuando vamos a Bogotá, primero le decimos la nevera y segundo, eso es la nariz tapada, que nos resfriamos, o sea, de todo. total. Vieron que cómo esa partecita biológica influye mucho en la parte cultural y las redes sociales que ustedes saben que hoy en día yo pienso que uno de los limitantes, para mí ha sido más limitante, otros dicen que no, que las redes sociales han generado muchos avances. Sí, la tecnología ha generado muchos avances y gracias a la tecnología nosotros estamos aquí esta noche. Sí, pero en la parte cultural siento que no ha hecho tanto, no, esa ha hecho estragos en ellos, como les decía. Hoy en día esa diversidad, esa situación de la tecnología, tenerla a la mano, lo que ha hecho que se ha perdido muchas cosas que nosotros teníamos antes, más que todo los juegos tradicionales que hacían parte de nuestra cultura. Ya ustedes no ven a un niño jugando la acá se calle, llamaba la pamplona, no sé cómo se llama, el chichalo, que uno el jugaba avioncito, el El, avioncito, o sea, el Jimmy, el el, avioncito, todo. Jimmy, el la avión, lleva, el El escondido, quemado, eso ya no se ve, ya el eso no se congelado, ve. la Ustedes, ramita escondida, el profe. que, el que la avispa, que uno ponía un poco de mano. Ay, no, no, a y mí ese son, juego me gustaba, pero ay, no, yo no aguantaba la cosquilla. no, y hay una cantidad de situaciones, de cosas que se han perdido por la parte tecnológica, hasta la manera de vestir, porque nosotros por lo menos hoy en día, por nuestra cultura, yo siento que nuestra cultura costeña todavía somos muy recatados al momento de vestir. Yo siento, comparado con otras culturas. Pero miren que hay chicas y niños y jóvenes que actualmente imitan muchas cosas y su manera de vestir también cambia. Esos jeans que son tan ajustados que no sé dónde nació esa moda, o sea, todo eso es viral y todo lo hace las redes sociales. Entonces, pero no tenemos que tener en cuenta, o sea, también la cultura tiene que responder a esos avances tecnológicos o esos avances sociales o esos avances como tal en la parte tecnológica, porque yo insisto mucho en la tecnología, porque la tecnología ha hecho algunos estragos en la parte cultural. Dime, Álvaro. Sí, profe, es que nada más vemos por lo menos el sombrero volteado. Usted no ve a jóvenes con el sombrero volteado. ¿Quiénes se ven con el sombrero volteado? Puro viejo, puro Así anciano, puro adulto. O sea, creo que la cultura, y es lo mismo con el poncho del interior. Usted no ve jóvenes con poncho puesto, ve jóvenes con saco, corbata. El poncho, ¿quiénes lo usan? La parte de los campesinos, lo que es Boyacá, esa parte de por allá. O sea, hemos perdido tanta esencia que nos caracterizaba que, o sea, hemos quedado atrás prácticamente. y Y no es malo modernizarse, pero tampoco es olvidar nuestros orígenes.
que lo malo es eso, que hemos olvidado nuestros orígenes. Por eso le digo, la tecnología en ocasiones no es mala, ni la modernización. El problema es la importancia que tú le das a eso, que hace tantos estragos que dejas a un lado lo propio de tu cultura para adquirir otras cosas que no son de tu cultura. Eso es lo que realmente es lo como un poquito lo más complejo del asunto, porque la cultura, nosotros tenemos que tener claro que la sociedad y la cultura, las partes culturales tienen que avanzar, pero no se puede perder la esencia de la cultura, lo que te caracteriza a ti en la parte cultural no se puede perder. Eso es lo que hay que tener claro y de pronto tener o hacer que nuestros hijos aprendan eso. Entonces, también tenemos que tener claro que la cultura está integrada. No podemos desvincularla de la parte económica ni de la parte política. La política, aunque nos guste, va muy ligada a la parte cultural, aunque nos guste o no, va ligada. Igual que la economía, porque la economía también hace parte de la cultura como tal. ¿Sí quedó claro estas características, mis hijos? Sí, Sí, señor. profe. Seguimos avanzando. Ya sabemos que la cultura es aprendida, la cultura es algo que se da a nivel social, la cultura es transmitida, nosotros la transmitimos a nuestros hijos a sus hijos y así sucesivamente. Eso es lo ideal, que la cultura sea transmitida para que no se pierda. La cultura es ideal, la cultura produce satisfacción, te sientes satisfecho con tu cultura y la cultura siempre es dinámica, no es estática, siempre va a ir cambiando y va a ir modificando ciertos aspectos de la cultura. También tenemos que tener claro que la cultura es universal. Toda sociedad, todo grupo tiene su cultura que lo identifica. La cultura tiene una naturalidad, cada cultura tiene una esencia propia que la caracteriza. La cultura es dinámica, está en movimiento constante, transformando muchas cosas. Y la cultura siempre es útil. ¿Por qué es útil? Porque es el medio que se tiene para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. O sea, la sociedad, la cultura, la sociedad se beneficia de la cultura y la cultura se beneficia de la sociedad. Y también tenemos que tener claro que la cultura es un producto de aprendizaje que nosotros aprendemos y también nos enseña, porque la cultura también nos enseña a nosotros. ¿Listo, mis hijos? Sí, profe. También tenemos dos aspectos, la cultura ideal y la cultura real. ¿Cuál es la cultura ideal? Son las normas, los valores que las personas adquieren abiertamente y formalmente donde se encuentran. O sea, lo que a mí me han enseñado. A mí me han enseñado por lo menos ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas cosas que debo seguir porque son propias de mi familia, son propias de mi cultura. Eso es lo que la cultura ideal. La cultura real son las normas y valores que las personas no pueden admitir, o sea, que no están de acuerdo con eso y que no lo pueden decir abiertamente, o sea, algo que no te gusta de esa cultura, que no estás de acuerdo y que quisieras cambiar, pero no lo puedes cambiar porque realmente hace parte de la cultura, sino que es como por lo menos un ejemplo. Hay personas en la cultura ideal que le enseñan que tiene el matrimonio es algo que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque ayuda a fortalecer la familia, que toda pareja se tiene que casar. Eso es lo que nos han enseñado, va en los valores, va en las normas y es lo que lo que nos han enseñado siempre. Entonces, ¿qué pasa con la cultura real? Que hay personas que no están de acuerdo con casarse, sino en vivir en unión libre, un ejemplo, y eso para ellos es un matrimonio. Entonces, pero eso es algo, esa unión libre no es algo que hace parte de la cultura, entonces la persona tiene que casarse, ¿por qué? Porque él tiene que cumplir con una cultura ideal,
no con la cultura real, que es la que ella quiere. Sí me hice entender. Sí, profe, y yo diría también para añadirle allí, yo diría que además de matrimonio sirve mucho por lo que adquieren muchos beneficios. Es decir, de que una persona cuando están casadas por lo legal, si el esposo, en el caso de que llegue a fallecer, ella adquiere los bienes. En cambio, cuando están en unión libre, eso es muy, muy complejo, el debatir y el poder pelear heredades o cosas que el esposo o la esposa dejen. Claro que sí, ¿no? Y eso tiene muchas situaciones en matrimonio. Y lo ideal, yo comparto mucho lo que es la cultura ideal, porque es lo que realmente lo que a ti te han enseñado tus papás, lo que realmente quieren, que seas una persona de bien, que seas una persona que realmente tengas una vida de pronto estable. Pero la cultura real es lo que yo no acepto y no estoy de acuerdo. Entonces, cuando entras ese choque de pronto del querer hacer y el querer ser. Entonces, eso también hace parte de la cultura. Dime, Andreita. No, no sé nada. También es por lo menos lo que se daba anteriormente en la cultura ideal, es que le enseñaban a las niñas que tenían que llegar virgen al matrimonio, que la virginidad era algo sagrado, que tal cosa. Eso era cultural hacía parte de la cultura, que toda niña cuando se casaba, el esposo como símbolo de que era señorita mostraba como orgullo la sábana. Bueno, eso no sé si se dio o no se dio, pero eso era como algo simbólico de la parte de la virginidad. Dime, Álvaro. Sí, profe, bueno, ahí también parte de pronto de la cultura ideal. Bueno, yo cuando usted me habla de cultura ideal, yo me traslado a mis ancestros, mis antepasados. Y ellos tenían también esa costumbre de pronto guardar a la chica para cierto muchacho. Entonces, creo que ya hasta ya tampoco comparto eso o sea, no lo tengo como costumbre, o que realmente no me gusta. No me gusta que de pronto imponerle a mi hija, mira, con este que te vayas a casar y con este, porque este es el que ha dado, como decían antes, la dote, este es el que dio esto, este es el que dio lo otro. Y cuando usted se refiere a cultura ideal, yo me imagino que eso también estaba incluido allí. Y es eso lo que hace parte de que la cultura, que tú te tienes que conservar, incluso vendían a las niñas y todo eso, eso hace parte de la cultura ideal. Y la cultura real es lo que tú no estás de acuerdo con eso. Entonces, cuando entra de pronto a tener como ciertas diferencias, entonces algunos se rebeldizan y se van de esa cultura y buscan otra cultura. Entonces, eso también, como por lo menos aquí en Sincelejo, cuando una niña no está de acuerdo con él, de pronto, o a los papás le han enseñado que un niño o una niña que tienen que ser recatados en su casa, pero tiene el espíritu aventurero. Entonces dicen, no, esta cultura no me conviene. A mí me conviene es caminar, estar en las calles, ser hippie, entonces se va para la cultura de los hippies. Ya. Entonces esa es la cultura real, lo que es las normas y valores de las personas que no lo adquieren abiertamente. En este caso el hippie se va, pero hay personas que se quedan aquí frustradas porque la cultura no les permitió tal cosa. ¿Sí me dicen? Exacto, profe. Sí, profe, aunque tampoco estoy de acuerdo con eso, de pronto esos hijos que demoran 30, 37 años y todavía están bajo la cobertura de los papás y se sienten como que los papitos todavía tienen que velar por ellos, que para mí en ese concepto son personas que aún no han madurado, realmente. Entonces, creo que no comparto tampoco ese extremo. Yo diría, como le dije a mi hija mayor, le dije, bueno, llegará tu tiempo en cuando ya tú decidas enamorarte de ese muchacho y ese muchacho de ti. Llegará un tiempo en donde ustedes se van a querer establecer y a cierta edad, que yo no te voy a dejar primero irte a los 18, 19 años con que no hayas terminado tu futuro, tu carrera profesional, etcétera, etcétera, o adquirir sueños, cosas así. La idea es que como un padre, yo hablo como padre de familia, es de pronto que ella quiera vivir sola un tiempo, quiera de pronto expandirse, viajar,
porque es lo que yo soñaba para mí. Y si ella anhela eso, por mí no hay problema. Por mí, yo le decía a ella, si tú quieres irte a vivir a Bogotá, si te quieres ir a vivir a otro país con tal de vivir esa vida como joven, déjalo, pero con responsabilidad. Sí, Con responsabilidad y siempre mirando a de que en algún momento tienes que establecerse. así es, Álvaro. Hay muchas cosas que uno tiene que dejar al lado de algunas cositas de las culturas, porque a nosotros nos enseñaron a tener muchas limitaciones, porque por miedo, por temores y todo eso, y hay personas, nosotros como padres tenemos que incentivar lo que hace Álvaro, incentivar a los hijos a que cumplan los sueños. A veces hay personas que lo ven como que en contra de esa parte de lo normal del contexto donde tú estás. Entonces, creo que quedó claro ese tema de la cultura ideal y la cultura real. Andreita, ¿quedó claro? Sí, señora. Bueno, también tenemos que tener presente, ahora sí vamos a hablar de la identidad cultural. Ya cuando hablamos de identidad cultural, ya sabemos qué es cultura, ya sabemos todo lo que significa. Entonces, la identidad cultural es lo que el sentimiento de pertenencia que yo tengo. Es cuando yo hago parte de todo el lenguaje, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de todo, lo adopto a mi vida y ese sentimiento que me pertenece y lo represento. Es lo que tú por lo menos lo interiorizas. Lo que yo les dije antes, que yo me puedo ir para otra cultura, pero yo llevo mi esencia, me llevo mis raíces. Entonces, esa es la identidad cultural, que donde tú vayas, aunque tú te cambies de cultura, tú tengas tu propia identidad, o sea, que tengas lo tuyo, tu propio lenguaje, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de todo. La identidad cultural no se pierde porque es lo que te identifica como tal. Tenemos que tener claro que la identidad cultural está muy ligada a aquellos conjuntos unificados de los valores, las tradiciones, las costumbres y la forma de expresarnos, que no la perdemos, que no la perdemos, aunque nos cambiemos de cultura, no lo perdemos. Y lo que hacemos es transmitirlo de generación en generación para que los hijos de nosotros se apropien o tengan la misma identidad cultural que nosotros tenemos. Tenemos que tener presente que la identidad cultural no se pierde, porque es lo que te identifica, lo que te caracteriza, lo que habla de ti. Es cuando uno colombiano va a otro país y lleva la bandera. Eso es tener identidad, porque tú estás llevando algo representativo de ti, de tu cultura, de tu sociedad a otro sitio. Entonces, yo por lo menos admiro mucho cuando hay partidos de fútbol, cuando estaban la Copa América y eso de Colombia y eso, yo admiro mucho a las personas que se ponen la camiseta y dicen, yo soy de Colombia, yo hago parte de Colombia. Eso es identidad cultural. Que no negamos nuestras raíces, pero hay personas que sí las niegan. Entonces, cuando eso sucede, esa persona no tiene una identidad cultural establecida. Y cuando yo tengo una identidad cultural establecida, soy una persona que tengo personalidad. Yo no puedo decir, no, yo no soy de Colombia, saliendo de Colombia, porque los colombianos supuestamente son drogadictos, supuestamente, o sea, tienen un calificativo negativo del colombiano. Entonces, cuando yo escucho eso, entonces yo no. Entonces, eso no es identidad cultural, porque no estás transmitiendo, no estás llevando como que lo propio de tu cultura como tal. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. También tenemos que tener presente que la identidad cultural se consolida. Es algo que nosotros vamos consolidando o vamos formando a medida que vamos interactuando. A medida que tú vas interactuando con tu comunidad, tienes ese sentido de pertenencia. Cuando tú vas consolidando y te vas incorporando a través de ella, entonces te estás apropiando de esa identidad cultural como tal. Ahí es donde se forma eso. La identidad cultural se expresa en las tradiciones,
en las fiestas típicas, en la manera, por lo menos lo que nosotros tenemos acá, costumbre de reunirnos en diciembre del 24, la cena navideña. Esa es una tradición que hace parte de nuestra identidad cultural. Por lo menos que nosotros, hay familias, hay culturas que todavía la comer en la mesa es esencial, esa es una tradición. Tenemos que también tener la identidad. Dime, Álvaro. No, disculpe, profe, sino de que por lo menos en nuestra cultura, lo que yo vivo, pues como familia, es a veces en esas fiestas irnos lo que es a fincas, de sancocho. Tenemos como que algo distinto a lo que tienen de pronto la parte americana, que es hacer un pavo relleno, hacer esto. Nosotros no, nosotros nos gusta el sancocho de carne salada, que el gallipavo, que, o sea, hacer tantas cosas. Es tan rica nuestra diversidad gastronómica que nos ingeniamos de hacer otras cosas diferentes. Así es, Álvaro, excelente. Claro que nosotros somos, mejor dicho, nosotros podemos jugar con nuestras riquezas, nuestros recursos. Entonces eso hace parte también de nuestra tradición. El lenguaje hace parte de nuestra tradición, las costumbres también, como les dije. Entonces más adelante vamos a hablar de qué es tradición y qué es costumbre. Entonces tenemos que tener claro que la identidad cultural es eso, los rasgos que me caracterizan a mí como persona y que yo transmito de tradición en tradición, que transmito de generación en generación y que no hago que se pierda, porque yo no dejo que la identidad cultural se me pierda. Entonces, ¿en qué lo reflejo? En los valores, en las tradiciones, en la forma de expresarme, en costumbre, en todo lo representativo como tal. ¿Por qué piensan ustedes? Les voy a dejar un ensayo. Todo quedó claro. Bueno, hasta el momento sí, profe. Lo del ensayo no. No lo he explicado. Tenemos que tener claro el concepto, ya sabemos qué es cultura, cuáles son las características, qué es identidad cultural. Entonces vamos a hacer un ensayo de la importancia que tiene la cultura y la identidad cultural para mí como promotor social. ¿Por qué crees que un promotor social tiene que saber? También lo voy a anotar para escribir. Van a escribir por qué es importante la cultura y la identidad cultural en el rol de ustedes como promotores sociales. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Álvaro, claro. Profe, sí, profe, de una pregunta de cuántas Dos páginas. páginas, dos paginitas. Dos paginitas hoy. Espérense un momentico para habilitárselo enseguida. Entonces vamos a habilitar enseguida el ensayo. Promoción. ¿Tienen alguna duda? Todo está claro, mis amores. Creo que de los temas que más hemos tratado, este ha sido el más clarito de todo, profe. Sí. Sí, porque es como más, el que más vivenciamos. El que Sí, más señor. vivenciamos. Y eso es algo que este no es un tema nuevo, no es un tema nuevo. Entonces, vamos a asignarle la tarea. La importancia que tiene la cultura y la entidad cultural en su rol como promotores sociales. Aquí van a explicar por qué es importante ustedes conocer la cultura de la sociedad en la cual ustedes van a intervenir. Un ejemplo. Entonces, todo eso lo tienen que tener como presente.
el rol del promotor social, porque es importante que cuando ustedes estén haciendo un trabajo social, un trabajo comunitario, ustedes conozcan la cultura y la identidad cultural de esa comunidad. Eso es lo que van a Sí, argumentar. profe. Es que Oye, por lo menos creo que dentro de esa importancia está que como nosotros como promotor no podemos meternos en Yaguayú sin saber sus costumbres, sin saber si les agrada o no les agrada que uno deje comida de pronto cuando ellos les sirvan a uno, la forma en que uno tome o hable delante de ellos. es correcto, Álvaro. Tenemos que tener claro eso. Álvaro, muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que me argumente en el ensayo. Listo, quedó claro, mis amores. Sí, señor. Bueno, les voy a dar este espaciecito para que comiencen a realizarlo. Yo sé que no les va a dar tiempo, tienen 8 días, pero les voy a dar este espacio, ¿oyeron? Porque ya la próxima clase, no se me va a olvidar. Álvaro, ¿me vas a explicar la Dígame. próxima clase después del parcial qué son tradiciones? Y Andreita, ¿qué son costumbres? Ok. Listo, profe. Bueno, mis amores, fue un placer estar con ustedes. Se me cuidan mucho. Recuerden que los quiero mucho. Y espero que Listo. esto nunca se les olvide, este tema. Nada, profe, está muy chévere. Bastante, bastante. Bueno, mis niños, descansen, cuídense mucho. Igualmente, profe, para usted y Bueno, para mi compañera. bueno, chao, Bueno, gracias. cuídense. Igual. Chao.